Bien, señores, continuamos con los comentarios. Son las 8:16. Buenos días, José La Luz. Adelante. Buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia de nuestro programa. Vamos a continuar con nuestro trabajo, ver cómo atenuamos un poco esta realidad que nos ha impuesto esta pandemia. Yo quisiera empezar diciendo que en el día de ayer nosotros publicamos en nuestra cuenta de Twitter qué quería escuchar la gente del discurso del presidente en la noche de hoy. Ya vimos que Luis Abinader habló ayer y mencionó una serie de cosas dentro de un llamamiento a un marco de gobierno de unidad nacional. No se refirió al tema de las AFP, que yo he venido diciendo en el programa de que eso se está volviendo poco a poco viral, emocionalmente o no. Yo escuchaba a Julio decir, sí, quieren que los trabajadores financien la crisis con sus propios recursos. Eso es una variable importantísima. Estaba viendo ayer en Estados Unidos que los trabajadores pueden solicitar préstamos sobre su propio fondo y se pagan intereses ellos mismos. Y también escuché, como es correcto, yo soy miembro de la comisión bicameral que modificó la ley, más del 70% del dinero de las AFP lo tiene el Estado en modalidades de préstamo. Y habría que ver cómo se soluciona el asunto, pero la mayoría de las personas en mis cuentas están identificando a los fondos de pensiones como una fuente de financiamiento de la cuarentena. Y eso para mí hay que tomarlo en consideración. La mayoría de los que opinaron en mis cuentas dicen que hay que buscar dinero para financiar la cuarentena y están mirando eso, porque eso es lo que tienen a la vista. Obviamente, el gobernador del Banco Central ha confirmado y el presidente dijo en el Congreso el 27 de febrero que había 8.000 millones de dólares, más de 8.000 en fondo. Esa es otra fuente potencial de financiamiento. Habría que ver, tienen que hablar las autoridades. Sin embargo, yo pienso que se deben dar 3 variables mínimas para que la cuarentena sea efectiva y la gente se quede en su casa. Yo soy un seguidor de los programas de supervivencia de Discovery Channel. Y ahí hay 4 factores cuando una persona está en condiciones de sobrevivencia en una selva: fuego, refugio, agua y comida. Cuando esas 4 variables están garantizadas, hay estabilidad en el grupo. Cuando una de esas variables entra en crisis, el grupo entra en crisis. Y esa situación de sobrevivencia que hacen esos realities de televisión, lo podemos llevar perfectamente a la situación que está viviendo el país. Si queremos como sociedad que la cuarentena se cumpla, tiene que mantenerse el suministro eléctrico, que ha estado muy bien, muy bien. Y yo no he visto a nadie reconocer eso. Ha estado muy bien. Estaba googleando yo protestas por apagones y la última me sale en el 19 de septiembre del año pasado. O sea que la energía eléctrica ha estado bien. Y ese es un factor clave, porque esta es una sociedad conectada. Y sin información no se va a quedar en su casa. Y sin entretenimiento tampoco. El otro factor, agua. Fundamental en una crisis, tú tienes que lavarte las manos cada 10 minutos. El otro factor, comida de calidad. Si no hay comida
de calidad, insisto, de calidad, mínima, con valores nutricionales reconocidos, la gente no se va a conformar. No se va a conformar. Entonces, todos estos elementos salen entre lo que las cosas quieren que el presidente trate hoy. Pruebas, los kits de prueba. Ayer el PRM estuvo haciendo política con eso porque sabe que la mayoría de la gente tiene una confusión con eso. Yo vi y escuché a María Elena antes que yo decir que ya el Salud Pública está creando las condiciones para masificar las pruebas y hacerlas más rápido. Esa es otra de las preocupaciones de las personas. Otra cosa, reforzamiento de la cuarentena. Hay cientos de videos virales de jóvenes en los barrios desafiando a las autoridades, jugando dominó, muchísima gente en los mercados, haciendo fila en los bancos, en los supermercados, haciendo fila a menos de 1 metro. Eso es terrible. Entonces, la gente está esperando que el presidente también se refiera a un reforzamiento de la cuarentena. Nosotros vimos la modificación del decreto que el presidente hizo en el día de antes de ayer para flexibilizar algunos aspectos del toque de queda en cuanto al transporte y la movilización de personas vinculadas a servicios funerales, comerciales, médicos, industriales, etcétera. Pero la sociedad quiere que la cuarentena se cumpla porque ya ha tomado conciencia de que quedarnos en nuestras casas es lo más importante para frenar el virus. Por otro lado, la gente también está pidiendo más mascarillas y más guantes. Más mascarillas y más guantes. Básicamente, esas son las principales preocupaciones que mostraron las personas y que esperan que el presidente se refiera a ellas esta noche. También hablan de zonas regionales para los afectados, que no todos tengan que ser traídos aquí a la capital, ya sea al Hospital Ramón de Lara de la base aérea u otros sitios, sino que puedan distribuirse por lo menos regionalmente los que están bajo tratamiento médico. Con relación al tema del boletín que se emitirá hoy a las 10 de la mañana, según los datos de ayer, 312 y una tasa de contagio por infectado potencial que ayer dieron los organismos internacionales para el país de 1.86, nosotros deberíamos sobrepasar hoy, lamentablemente, los 500 casos. Deberíamos sobrepasarlo, incluso deberíamos estar, si multiplicamos eso por 1.86, deberíamos estar en 580 casos. Ojalá que eso sea menor. Usted me dirá, José Lalú, ¿y la cuarentena? Pero no, ¿cómo van a seguir subiendo los casos si nos estamos quedando en sus casas? Lo que pasa es que los casos que estamos viendo hoy no tienen que ver todavía con la cuarentena, sino con los focos de contaminación que ha estado citando Salud Pública, que ayer mencionó por primera vez el tema político electoral. Recuérdense que hay políticos que estuvieron en las elecciones que están afectados por el virus: Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago y San Francisco, donde está el foco más crítico de la enfermedad. Nos reunimos hace 9 días para votar, cuando ya estaba circulando el caso, el virus hacía más de 15 días en el país. Y circulando de manera silenciosa, porque nadie sabía nada, hasta el paciente 1, el italiano, y luego la señora que también vino de Italia.
Y ahí entonces nosotros, con todo ese virus circulando en el país, se hizo la boda lamentable, la boda de Punta Cana, y se hizo la fiesta la reunión donde Jenny Polanco, nuestra solidaridad con sus familiares, se hizo una reunión en San Pedro, donde salieron los casos de Khalil H. y Josecito Jacín, el senador. Se hizo también, y se hicieron las elecciones, y el caso del crucero de Costa Fabulosa, que es una de las principales fuentes. 38 de esos médicos vinieron por avión, después que autoridad portuaria no permitió la entrada del crucero que tenía casos reconocidos, y el gobierno mandó a buscar por avión ferry, creo que unos 24. Entonces, esas son las fuentes, y el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, reconoció ayer que las elecciones pasadas, él habló de celebración de triunfo, pero son las elecciones, como nosotros habíamos dicho. A propósito de eso, me gustaría que más adelante en el programa llamáramos a la señora o a la doctora Ibelicia Costa, presidenta de la Asociación Dominicana de Neumología, porque ella dijo, lo tengo aquí, déjame ver, el 14 de marzo, que no había razón para quedarse en sus casas, que había que ir a votar el domingo antes pasado. Me gustaría llamarla. ¿Por qué me gustaría llamarla? Porque ayer el ministro Sánchez Cárdenas, a pesar de decir de que las elecciones de marzo, de mediados de marzo, son una fuente de contaminación, él dice que las elecciones pueden realizarse en mayo. Y dice el presidente de la Junta Central Electoral que en los próximos días se van a impartir las instrucciones para la capacitación electoral del personal de la Junta que va a estar en la mesa. Y para mí, señores, eso es una barbaridad cuando vemos que el Comité Olímpico Internacional acaba de suspender y posponer por un año las Olimpiadas que iban a iniciar el 24 de julio. Oigan esto. Los tipos más informados del planeta tienen un evento para el 24 de julio, el inicio de las Olimpiadas Tokio 2020. Lo posponen por un año y nosotros tenemos un acontecimiento electoral dentro de un mes y 20 días. Y nosotros estamos diciendo que hay condiciones aquí para ir a votar dentro de un mes y 20 días. Y ahora mismo la gente tiene la mano en la cabeza y no sabe cuándo va a dar positivo en una jodida prueba. Yo quiero que llamemos a esa señora, a Ibelicia Costa, presidenta de la Sociedad de Neumología de República Dominicana, y me gustaría que en el boletín de hoy el ministro de Salud confirme o retire lo de las condiciones de mayo para hacer elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo hoy que si el comportamiento del virus se mantiene en el país, debiéramos estar por encima de los 550 casos. ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Si en ningún país del mundo, salvo China, con las características que tiene China, estos indicadores han bajado. Entonces, eso me preocupa un poco y ojalá que más adelante en el programa lo podamos ver. Hay una guerra de asistencialismo entre los candidatos. Empezamos con Gonzalo, que ayer fue viral durante el día entero porque primero, antes de ayer, anunció la donación de 20 millones de pesos para ponerlo en manos de las instituciones que están trabajando con la crisis. Hay que decir algo. Había un presupuesto de campaña. Bueno, ese presupuesto no se está gastando.
porque no estamos haciendo elecciones. Entonces, si ese presupuesto no se está gastando y es dinero público, ese dinero debía ponerse a disposición de la crisis. Por eso es tan importante que el presidente de la Junta hable hoy en el programa y diga qué es lo que va a pasar con las elecciones. Porque ese dinero no se está gastando y mucho de ese dinero está contratado. Habría que ver qué va a pasar con eso. Entonces, Gonzalo fue honesto y dijo, no, del dinero de la campaña yo voy a coger 20 millones y lo pongo a disposición de la crisis. Y lo explicó, ¿no? 15,000 muestras, mascarillas, guantes, etcétera. En el caso de los médicos dominicanos, 200 médicos que estaban estudiando en Cuba, dispuso de un avión de su empresa para que los retornaran a su país y fue al aeropuerto a recibirlo. Esa es una forma que tiene el PLD de alguna manera mantenerse presente en la crisis, no con mensajes tradicionales, sino con acciones puntuales. Lo mismo hizo el PRM, que anunció en la mañana a través de su presidente Paliza que estaban contemplando la compra de 40,000 kits. Luis Abinader en la noche no fue tan específico. No habló de qué laboratorio los iba a proveer, cuántos iban a costar, dónde lo están comprando, cómo lo iban a distribuir, nada. Fue más genérico, más general que Paliza en este aspecto. Aunque yo vi varios periódicos diciendo que ya el PRM los había comprado, los kits. Bueno, entonces en el discurso también Abinader habló de los 10,000 pesos por trabajador. Eso, él sabe que es una preocupación de la sociedad y ese tema hay que resolverlo. Yo le agregaría que Abinader no habló de eso anoche y yo creo que el gobierno, el presidente sí tiene que tocarlo hoy, es un doble sueldo a todos los que están trabajando en la crisis, empezando por el personal médico de salud, porque esas personas, además de estar arriesgando sus propias vidas, están dejando su familia sola en sus casas. Y eso significa que esas familias solas, sin la cabeza médica en la casa, pudieran descuidar las medidas de seguridad. Y esas personas, esos héroes y esas heroínas dominicanas tienen que ser atendidos con cuidado, porque se la están jugando todas. Y están sacrificando su familia y a ellos mismos, dándole el frente a esta realidad. Entonces, por último, Julio, mira, otro tema breve. Hay que ver lo que está haciendo Inglaterra. Nosotros lo tratábamos allá en cabina la semana pasada, el contagio de rebaño. Hay una franja de la población, que es la mayoría, que puede aguantar la crisis sin consecuencias de salud. Se infectan, sobrepasan los síntomas o son asintomáticos y siguen su camino. Pero hay una parte de la población, la más adulta, que es vulnerable y que no puede enfrentar los impactos físicos del virus. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos con el modelo de aislamiento, de cuarentena a nivel mundial, ¿qué va a pasar con la economía mundial? ¿Qué tiempo aguanta la economía para entrar en crisis y encontrarse arriba con la crisis sanitaria? ¿Qué pasaría si se encuentran la curva de la crisis sanitaria con una curva emergente de crisis económica? ¿Qué pasaría con el mundo? La mayoría de las cosas que nosotros consumimos aquí, salvo la comida, son importadas. Bueno, por todo está paralizado o está en vía de parálisis. Entonces, los ingleses están considerando un modelo
que lo que trata es de decir, bueno, vamos a proteger y aislar solo a las personas vulnerables. Pero los que no son vulnerables, vamos a dejarlo que sigan haciendo sus tareas habituales, trabajando, estudiando, dándole el frente a la enfermedad porque no está demostrado que no les hace daño. Entonces ahí a mí me gustaría que hablen los epidemiólogos y que hablen economistas para saber si esta crisis se mantiene en el tiempo, cómo la vamos a abordar para que crisis sanitaria y una eventual crisis económica no se encuentren.